una serie de documentales con mi abuelita desde el 2015, 2014. Hay algunos videos que están muy malos, pero hoy decidimos embellecernos, maquillarnos y hacer un buen video. Entonces, este video es básicamente de la historia de amor de mi abuela y mi abuelita. Abuela, ¿cuántos años tienes, primero que todo? 98 ya. Mi abuela tiene 98, pero está muy lúcida. Entonces, abuelita, ¿cómo conociste a mi abuelo? En una fiesta de Semana Santa en Florida Valle, Colombia. Él era músico de la iglesia y yo era hija de María, y entonces estábamos en esa Semana Santa y entonces allí él ya no estaba en el ejército, se había retirado. Y entonces me conoció allí pues cogiendo cintas de la Dolorosa. Entonces siguió y nos invitó a comer helados y todo, y siguió así, hasta que nos hicimos novios. ¿Y cuántos años tenía mi abuelita? Yo tendría que por ahí unos 18 años, tal 18 vez. añitos. ¿Y mi abuelito, cuál era el cargo que él ejercía en el ejército, abuela? Él fue suboficial. Primero estuvo de soldado, después de cabo y después suboficial. Y también le tocó la ida cuando la guerra de Colombia con el Perú, pero no alcanzó a llegar hasta el Perú porque hicieron un arreglo los países y entonces a él lo alcanzaron a llevar hasta Ecuador. Pero de ahí se devolvió, a otros amigos de él sí lo llevaron. Entonces ya volvimos pues y entonces nos hicimos novios. Le cuento pues de que en mi familia, por parte de mi mamá, no lo querían, que porque él había tenido unos hijos por fuera, sin el matrimonio y cuando estaba en el cuartel. Pero entonces a mí me mandaron al Huila sin decir que no querían que yo me casara con él. Siendo que tenía que ir a estudiar a la presentación en Altamira, al Huila. Entonces allá duré un año, pero él siempre me escribía, pero mi mamá era muy amiga de la cartera, de la telegrafista esa, y entonces no me mandaban las cartas, pero como él tenía una sastrería y tenía obreros, entonces él se dio cuenta. Entonces me mandaba por medio del amigo las cartas y nos escribíamos siempre. Pero yo le pedía mucho a la Virgen, como era tan devota, era muy católica, entonces yo le pedía que si me convenía que resultara el matrimonio, de no que no resultara. Entonces yo volví al año y todo, y volvimos, y entonces fue cuando mi papá sí aceptó, pero mi mamá no. Pero de todas maneras yo me casé con él, tenía sus hijos, y yo estaba pues en la casa y salimos y o sea que por así, todo un año, abuelita, se mandaron cartas, o sea, historia de amor literal, así de Univisión. Sí, anteriormente uno duraba mucho con los novios, y ese fue mi primer novio y mi primer esposo. Entonces, ¿y el último? Sí, el último. Entonces nosotros nos organizamos bien, él trabajaba en la tesorería y tenía sastrería. Teníamos obreros que ellas iban a contratar a los ingenios pantalones y lo que fuera, porque él era obrero de pecho. Entonces yo le ayudaba mucho. Junté una plata, yo sin decirle a él. Entonces, como mi suegra me había regalado un lote, íbamos a hacer la casa. Pensamos entre los dos, nos comprendíamos mucho. Y entonces pensamos de que era mejor comprar una finquita que nos daba café, cacao y todo, y podíamos ir de vacaciones allá y después hacer la casa, porque esa nos daba plata y la casa no nos iba a producir. Entonces se compraron, fue la finca. Entonces cuando eso ya empezó, fue cuando fue la violencia que mataron a José Eliezer Gaitán. Entonces ya no podíamos, él no podía salir porque como él era empleado, era liberal y los conservadores lo perseguían. Entonces tenía que a veces hasta dormir en casas ajenas para que no lo persiguieran, porque mataron 3 de los mismos empleados de ahí de la tesorería. Entonces, pues ya yo iba a la finca, mi papá me acompañaba. Pero entonces compraron la finca, no la casa. Sí, no hicimos la casa, teníamos el lote pero no lo hicimos. Entonces
después de eso, pues yo iba a la finca con mi papá y todo, pero pusieron, cuando ya vino la vaina de Rojas Pinilla, que hicieron que fuera pues un militar, el presidente el que iba a mandar, hicieron la Unión Nacional, que fue cuando ya no existía, era que anteriormente no existían sino los dos partidos, el liberal y el conservador. Entonces cuando Rojas Pinilla ya puso la Unión Nacional, entonces fue cuando ya salieron varios partidos, y como él había sido militar, había un militar que lo quería mucho a él lo llevaron preso porque lo cogieron y lo llevaron para el batallón preso. ¿Pero lo cogieron preso por ser liberal? Sí, y él no pudo entregar la tesorería porque, pues, ¿a quién si lo perseguían? Y mataron gente también eso lo cogieron ellos a la brava, los conservadores. Entonces, como yo iba, después de que ya Rojas Pinilla nos dijo que él nos hacía entregar la finca, que fuéramos allá, que él nos prestaba unos soldados para que fuéramos y echáramos a la gente que se había metido allá, ¿no? Que si quería que hasta la incendiaran. Nosotros dijimos que no, que cómo íbamos a matar a un niño y un cuidadero que habían puesto allá, porque allá se nos metieron a la finca tarde de la noche, los conservadores nos quitaron la finca, y yo iba yo después ya cuando ya Rojas Pinilla salvó todas las cosas mucho, porque fue muy bueno, entonces íbamos juntos, pero siempre seguían pues persiguiéndolo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró preso en la cárcel, mi abuela? No, él no duró sino como 3 días, porque a él lo cogieron preso y no duró sino como 3 días, porque el general ese que era amigo de él le dijo: Hernández, cuando fue para pasar visita a los presos que habían traído allí a Palmira, entonces lo vio y dijo: y Hernández, ¿qué te parece? Entonces le contó. Entonces dijo: conseguiste 2 amigos que yo a la 1 de la mañana vengo y te saco. Pero ahí ya ustedes estaban casados, abuelita. Sí, ya estábamos casados y ya hemos tenido a Carmen, a mi hija, y Tino tenía como 6 mesecitos. Estaba chiquitito, Tino es mi papá. Sí, que cuando eso que mataron a Gaitán, ya Chinita había empezado hasta a hablar, y como él era liberal, Gaitán y Octavio también, ya se subía a la cama en la almohada y decía: Viatán, ¿no? ¿Chena? Sí, Carmen. Ah, ¿cómo es? Sí, porque el Tino tenía que Chena no había nacido. Bueno, pero entonces yo empecé a ir a la finca y ya él iba, pero siempre con miedo, ¿no? Porque a pesar y ahí era de cuando que tú tenías tu revólver. Sí, entonces él como andaba siempre tenía su revólver con permiso y todo. ¿Y el tuyo? No, el de él nomás. Yo le tenía hasta terror a las armas de fuego. Entonces yo dije: no, pues vámonos para la finca, porque él nunca pudo volver a la finca. Entonces yo me lo metí aquí al seno y yo decía: no, si a él le van a atacar, yo soy capaz de disparar. O sea, mi abuelita no sabía disparar, le tiene miedo a las armas, pero se guardaba el arma aquí por si de pronto ocurría se alguna... ofrecía. Entonces, sí. Bueno, y eso fue pasando así todo, pero seguían molestando mucho, aunque estaba ya Rojas Pinilla y hablando y dialogaban y todo para el asunto de la Unión Nacional. Siempre los perseguían. Ella no pudo volver a la tesorería. Entonces ya decidimos irnos a vivir a Palmira, pero como él tenía que estar escondido... Todo esto era en Florida. Sí, en Florida Valle. Entonces teníamos unos compadres que compraban mucho café, eran japoneses. Entonces en el camión, en medio de los bultos de café, lo pudimos sacar. Escondieron a mi abuelo. Sí, se escondió para podernos ir a vivir a Palmira, a quitarnos pues de Florida, porque nos daba miedo que lo mataran. Él dormía a veces en varias casas, hasta un conservador durmió en el notario. Era muy amigo y eran vecinos, por el solar se pasaba para que durmiera allá, para que no lo fueran a matar. ¿Y cuánto tiempo vivieron en Palmira, abuela? Ahí duramos como unos 2 años tal vez, después nos fuimos a vivir a un garaje, ¿no? Y nos llevamos nomás a la mamá de Rita, porque nosotros no podíamos salir, porque de pronto me seguían a mí
y sabían dónde estábamos escondidos, viviendo en ese garaje. Entonces, por medio de una tienda, salía Reinelda a comprarlo. En el piso dormíamos en un colchón, teníamos estufa de petróleo y todo allí. Ahí duramos como unos 3 meses tal vez. Y de ahí ya se fueron a Cali. Casa en Palmira. Duramos como 2 años y después nos fuimos para Cali. Conseguimos allá en el Porvenir casa para irnos a vivir a Cali. Pero siempre pues tenía obreros allá en Florida para poder sostenernos, ¿no? Claro.